Bueno, como vimos en el teórico anterior, Argentina había pasado, luego de la caída de Juan Manuel de Rosas, por un largo interregno de integración nacional y de formación del Estado Nacional. Según Oscar Oslac, volvemos sobre eso, el- la formación del Estado Nacional tiene que abordar cuatro aspectos. ¿Cuáles son esos cuatro aspectos? La externalización del poder es la primera, es decir, que que en una existencia de estados, Argentina sea reconocido como un estado, pero no solamente por los estados exteriores, sino también supuestamente por los estados provinciales. Entonces, tiene que ser reconocida esa supremacía como estado. ¿Está bien? Al mismo tiempo también tenía que garantizarse el control institucionalizado sobre los medios de coerción. ¿Cuáles son los medios de coerción? Bueno, estamos hablando del ejército, de las Fuerzas Armadas. O sea, se le tiene que reconocer al Estado la capacidad de administrar legítimamente e institucionalizadamente los medios de coerción. Solamente el Estado en este sentido sería el único capaz de reclutar tropas. Al mismo tiempo, es necesario que el Estado, la autoridad, pueda diferenciar su control. Es decir, que solamente sea el Estado o el gobierno nacional el único capaz de extraer recursos de la sociedad civil. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, principalmente impuestos, pero no solamente impuestos, sino que también puede reclutar gente, por ejemplo, para llevar a una guerra o demás. Entonces, esta capacidad diferente tenía que ser reconocida por el conjunto de la sociedad. Y al mismo tiempo, y por último, y no menos importante, era la capacidad de crear símbolos, ¿eh? que nos identifiquen como argentinos. Acá esto les parecerá muy simple porque ustedes ya, digamos, tienen familiarizada la existencia de la bandera, del himno nacional, de la aurora, de la marcha de San Lorenzo, de esto y del otro, símbolos que nos unen como argentinos, digamos, ¿no? O el asado, el fulbo, esas cosas que nos unen como argentinos, son símbolos, ¿está bien? Que nos unen como argentinos. En aquel momento eso todavía no existía, no existía la identidad argentina, sino que existía más que nada la identidad como correntino, como cordobés, como salteño, o como extranjero, ¿no? Porque se estaba viendo un fuerte proceso de inmigración. Por lo tanto, estos son los cuatro aspectos que debe abordar cualquier organización política para ser un Estado. Bueno, fuera de ningún tipo de dudas, al final de la presidencia de Avellaneda, digamos, la presidencia de Avellaneda fue entre 1874 y 1880. Durante la presidencia de Avellaneda, pero también durante las presidencias anteriores, se cerró con este proceso de formación del Estado Nacional y después ya entraríamos de 1880 en adelante en la consolidación del Estado Nacional. Entonces, el proceso de formación se termina formalmente en 1880. ¿Qué sucede? También lo vimos en el teórico anterior. Lo que termina sucediendo en 1880 es, primero, en 1879 el general Roca comanda bajo el patrocinio de la presidencia de Avellaneda, comanda la campaña del desierto. La campaña del desierto no solamente fue en la Patagonia, sino también fue en el norte argentino. El objetivo era, bueno, correr a los indígenas, o por lo menos controlar a los indígenas en las zonas que abordan hoy los territorios de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, por un lado para el sur, y para el norte el territorio de Formosa, Chaco y Misiones, que eran territorios que no estaban totalmente bajo la jurisdicción del Estado. ¿eh? Por lo tanto, el proceso por medio del cual
Argentina llegaba a ser un Estado nacional, podríamos decir que había llegado a su fin y ahora fue el momento y va a ser el momento de consolidar eso. ¿Cómo se llamó? ¿Con qué presidencia empieza este proceso de consolidación del Estado Nacional? Empieza con la presidencia del general Roca. ¿Mm? Bueno, en su discurso inaugural, Roca plantea un lema bastante claro: paz y administración. No está hablando de acá de otras cosas que en algún momento se abordaron, ¿no? Sobre el tema de Buenos Aires, la provincia, la aduana. Todo eso ya estaba fuera de discusión. Con la federalización de Buenos Aires se logra someter a la provincia de Buenos Aires, federalizar los recursos, tanto el puerto como la aduana, y con la campaña del desierto al mismo tiempo el Estado Nacional se consolida como la única fuerza a la que todo el mundo le responde. ¿Está bien? Por lo tanto, fueron muy importantes estos dos procesos para cerrar el proceso de formación del Estado Nacional. Estas dos gestas, digamos, la campaña del desierto y la federalización de Buenos Aires. Federalización de Buenos Aires también fue una gesta porque vino acompañada de una guerra, ¿no? El gobernador Carlos Tejedor se levanta contra el gobierno de Avellaneda para impedir la federalización de Buenos Aires que estaba establecida en la Constitución sancionada en 1853, corroborada y revisada en 1860. Bien, bueno, entonces, ¿qué es esta paz y administración? Roca sostenía que sin paz, ¿eh? Sin la paz, sin que se terminen los conflictos y los levantamientos indígenas, los conflictos con el interior y demás, no iba a poder haber desarrollo económico. Entonces, si Argentina quería aprovechar plenamente la posibilidad que se le presentaba por medio de la División Internacional del Trabajo y la posibilidad de vender sus productos en Europa, eh, la única forma de aprovechar este proceso era por medio de la paz, digamos, conseguir la paz. ¿Y esta paz cómo se consiguió? Bueno, pacificando a los indígenas, pero al mismo tiempo formando un armado político, un entramado político que es el Partido Autonomista Nacional, que ahora más podremos llamarlo el PAN. ¿eh? ¿Qué es el Partido Autonomista Nacional? Bueno, el Partido Autonomista Nacional es una red de líderes políticos de cada provincia, principalmente asociados a los sectores pudientes de cada provincia, o los sectores notables de cada provincia, ¿no? ¿Cómo funcionaba este Partido Autonomista Nacional? Bueno, se juntaban entre muy pocos por cada provincia y elegían quién iba a ser el presidente de la nación. Y después montaban un fantoche que suponía ser una elección, pero era una elección fraudulenta, llena de amenazas, donde el voto era cantado, por lo tanto era muy difícil que alguno pueda ocultar su decisión política, por lo tanto estaba muy abierto a la amenaza, y al control, digamos, ¿no? Entonces vamos a suponer que el proceso electoral era una mera formalidad y en realidad donde se elegía el poder era en el seno del Partido Autonomista Nacional, que era este conjunto de élites provinciales, ¿eh? Que se juntaron para poder aprovechar las posibilidades para el desarrollo en contra de Buenos Aires, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender una cosa: estas provincias, estamos hablando de Córdoba, de Salta, de Catamarca, de Formosa, de La Rioja, de San Juan, eran provincias que sin los ingresos de la aduana de Buenos Aires eran fiscalmente inviables. Por lo tanto, no podía haber desarrollo nacional si no había nacionalización de los recursos de Buenos Aires. Esa nacionalización de recursos se hizo esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Por obvias razones, porque los de Buenos Aires no querían entregar recursos que les eran propios y que le daban de comer. Es como que la provincia de Santa Cruz entregue el petróleo y el Perito Moreno y el Chaltén, ¿no? O sea, está fuera de discusión. Eso es un recurso de los santacruceños. Bueno, todo esto costó mucho tiempo. Finalmente se llega a esto.
¿no? Entonces, Rocas y el Partido Autonomista Nacional terminan de imponerse sobre Buenos Aires. Y de esa forma comienza el periodo que se va a guiar por este lema paz y administración. Al mismo tiempo, este Partido Autonomista Nacional y este entramado político venía apoyado por una generación de intelectuales, como lo tuvo el kirchnerismo en su momento, o como intentó tenerlo Macri en algún otro momento, como lo tuvo Alfonsín, o como lo tuvo Perón, siempre hubo un grupo de intelectuales que apoyaba la oficialidad, digamos, ¿no? O el momento que se vivía, ¿no? El que encarnaban el proyecto nacional. Esta generación de intelectuales se llamó la generación del 80. La generación del 80 va a tener una serie de características. Si bien en lo económico eran eminentemente liberales, o sea, el credo era el liberalismo económico, ¿no? La división internacional del trabajo, el autoequilibrio y autorregulación del mercado, de la economía, era lo que postulaban en lo económico estos, estos intelectuales. Pero vamos a decir que después en otros aspectos eran positivistas, esto es muy importante, en próximas clases lo vamos a ir desarrollando un poco más. ¿Qué es el positivista? Que todo el conocimiento y todo lo que se haga y todas las actividades tienen que ser verificables científicamente y corroborados científicamente. Ya nada se va a decir por corazonadas y demás. Todo tiene que ser científicamente justificado, ¿no? Una ley científicamente justificada, una diferencia o una igualdad científicamente justificada, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el positivismo era no solamente una forma de validación científica, sino que era una forma también de justificación del orden social. ¿Está bien? Y esto vamos a ver que a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ver que tuvo muchas implicancias y muy importantes. Y otra característica no menor y muy importante de la generación del 80 fue su carácter evolucionista, digamos. Todos los miembros de la generación del 80 creían o tomaban los credos de Darwin como que tenían consecuencias sociales, ¿no? Entonces, todas las desigualdades e injusticias que se iban a encontrar dentro de la sociedad argentina y con respecto a otras culturas, como los pueblos originarios, por ejemplo, todas estas desigualdades o desplazamientos o extinciones iban a ser justificadas en cierta manera biológicamente por la evolución de las especies. ¿Eh? Entonces, vamos a ver que el evolucionismo va a ser un criterio central de la generación del 80 y de la administración roquista y del Partido Autonomista Nacional. Y por otro lado, el otro espíritu que atravesaba la generación del 80 va a ser el laicismo. ¿Qué es el laicismo? Bueno, básicamente que el Estado se tiene que separar de la Iglesia. Es decir, ya no se van a aplicar, si hay que inscribir a una persona en un registro, va a ser un registro civil, no va a ser el registro de la Iglesia. Si se tiene que dar un sistema de defunción, se va a tener que dar un registro civil de esas defunciones y no de la Iglesia. Pero lo que más es aún mucho más importante no es eso, sino que la educación tiene que ser laica, no tiene que estar asociado a argumentos religiosos. Esto tenía que ver mucho también con el espíritu de apertura hacia la inmigración que tenía Argentina, ¿no? O sea, nosotros necesitábamos inmigrantes que vengan a trabajar una tierra que se caracterizaba por la escasez de la mano de obra. Entonces, si nosotros queremos que vengan inmigrantes de todo el mundo, no podemos decir, ah, no, los judíos no pueden venir, los árabes no pueden venir. Bueno, pues nos quedamos con la mitad de la gente, o los protestantes. Entonces, vamos a ver que este tema va a ser muy conversado, muy debatido, ¿no? El tema del laicismo. Entonces tenemos estas cuatro características. En principio en lo económico eran liberales, pero ya cuando uno es evolucionista, digamos,
va a ser notablemente conservador, o por lo menos en la evolución va a encontrar un montón de justificativos para actitudes conservadoras en lo político. Por ejemplo, no, esta gente no es tan apta, no se desarrolló tanto, por lo tanto no puede llegar al poder o no puede ejercer el poder, ¿no? Bueno, bien. Al mismo tiempo, bueno, sostenían, por supuesto, eran conservadores en lo político. Ellos consideraban que había gente que no estaba capacitada para ejercer el poder o para tomar decisiones. Por ejemplo, Eduardo Wilde, uno de los exponentes máximos, junto a Lucio Mansilla, José María Ramos Mejía, eh, Carlos Pellegrini, Miguel Cané, ¿no? O sea, toda esta gente, podría decirse también que José Ingeniero, pero principalmente Ramos Mejía, Lucio Mansilla, Miguel Cané, Carlos Pellegrini, Paul Grusac y este señor que voy a pasar a leerles una cosa, Eduardo Wilde, o, son conservadores en lo político. Incluso lo que va a decir Eduardo Wilde es al menos impresionante. Al respecto de Eduardo Wilde, al respecto del sufragio universal, ¿no? Al respecto, Eduardo Wilde, ministro de Instrucción Pública de Roca, opinaba acerca del sufragio universal. Es el triunfo de la ignorancia universal, ¿no? Para ellos el sufragio universal era como la forma en que los ignorantes iban a hacerse con el dominio mundial, ¿no? O sea, por lo tanto, vamos a ver que en Argentina van a existir múltiples artilugios para engañar a la voluntad popular, ¿eh? ¿Está bien? Porque era considerada como el acceso de los incapaces, pero además de los incapaces, esta gente consideraba que con el sufragio universal también iban a votar los extranjeros, que ni siquiera eran argentinos, que no tenían ni idea de lo que era Argentina. Es decir, consideraban que el pueblo no estaba preparado, básicamente para ejercer el gobierno. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo se organizaba la política? Las, las elecciones eran absolutamente un fantoche, era un artilugio nomás, formal, y las verdaderas decisiones se tomaban en el seno del Partido Autonomista Nacional. ¿Qué es el Partido Autonomista Nacional? De vuelta a esa liga de gobernadores, digamos, de cada provincia se tomaba la gente más rica, más poderosa o más vinculada al proyecto de la agroexportación. El flaco que producía poncho, qué sé yo, desapareció. Pero, por ejemplo, el sector que producía azúcar en Tucumán, bueno, en el proyecto de Roca y en el proyecto agroexportador, vio muchos incentivos para formar parte de ese proyecto. Por lo tanto, bueno, empezaron a dejar de lado a las élites menos dinámicas de cada provincia. ¿Está bien? Y se asociaron en este gran proyecto nacional. Entonces, iban 15 personas por provincia, vamos a suponer, se juntaban en el Jockey Club, en el Club del Progreso, y decidían lo que se iba a hacer con quién iba a ser el próximo presidente de la nación, ¿no? Después el proceso electoral era una mera justificación y legitimación de esa decisión que ya se había tomado, ¿eh? Entonces vemos que esta política del acuerdo era muy, muy importante. Y al mismo tiempo se creaban incentivos para que las provincias quieran participar, principalmente participar del reparto de plata y de la agroexportación y de que te llegue el tren, lo que dice, llamamos la penetración, la penetración material del Estado, ¿no? El Estado entra no solamente con palos, entra también con zanahorias, porque esas zanahorias podría ser este ferrocarril que te va a permitir a vos sacar de Tucumán al puerto de Buenos Aires, que ahora va a compartir la renta con todo el país. Lo que vos exportás digamos, es totalmente increíble la posibilidad que se presentaba. Por lo tanto, no todos llegaron a la fuerza, pero sí se reprimía duramente y se siguió reprimiendo a las provincias e interviniendo federalmente aquellas provincias que de alguna manera eran díscolas a este sistema hegemónico argentino, ¿no? Entonces acá tenemos
También el Estado se empieza a hacer presente en todo el territorio nacional. ¿De qué forma? Bueno, primero con una moneda común. Durante principalmente la época de Roca se suspenden las monedas provinciales. Bueno, la economía argentina en este momento va hacia eso, ¿no? O sea, volvemos 150 años de atraso, volvemos a aplicar lo que supuestamente se había erradicado para siempre, que son las monedas provinciales. A falta de plata, las provincias empezaron a emitir monedas que le pagaban a los caudillos, a los que peleaban, a las milicias, a los indios. Bueno, todo esto se suspendió. Si queremos tener orden y progreso, tenemos que por lo menos tener una moneda en común, ¿no? Después otra cosa muy importante, empezó a haber una organización de impuestos nacionales, empezó a haber una organización fiscal. Eso es muy importante y tiene que ver con el tercer aspecto de estatidad que es muy importante, reconocer en la autoridad nacional la capacidad de extraer recursos de la sociedad civil. Es muy importante, ¿tá? Los impuestos. Eh, Además, se establece la ley de territorios nacionales. La ley de territorios nacionales. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que era Argentina en ese momento, era lo siguiente. La provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, la provincia de Jujuy, la provincia de Salta, la provincia de Tucumán, la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Catamarca, la provincia de La Rioja, la provincia de San Juan, la provincia de Mendoza, la provincia de Córdoba, la provincia de Entre Ríos, y listo. Es decir, con la ley de territorios nacionales se agregaron al Armado Nacional y al territorio nacional nada más y nada menos que Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa y Misiones. 9 territorios nuevos, ¿no? Que por supuesto no tenían estos nombres. Es lo que hoy conocemos como esas provincias que tuvieron otros nombres. Por ejemplo, no sé, Chaco y La Pampa se crearon durante la presidencia de Perón, ¿no? Como provincias, digamos. Pero no se llamaba ni siquiera Chaco ni se llamaba La Pampa. Chaco se llamaba Juan Domingo Perón y La Pampa Eva Duarte de Perón, ¿no? Es decir, eh, no existieron siempre estas provincias. Fueron durante esta época que eso. Entonces, el hecho de que se hayan transformado en territorios nacionales también implicaba otra cosa, implicaba que el Estado se iba a hacer presente ¿no? en todos esos territorios que antes eran ocupados por pueblos originarios que tenían un sistema de producción precapitalista, ¿no? Las famosas prácticas precapitalistas que hemos visto en otros teóricos, digamos, ¿eh? Que era una de las cosas a superar, ¿okay? Las prácticas precapitalistas. Al mismo tiempo, bueno, con el Estado se hace presente también la penetración material, los ferrocarriles, los correos, los telégrafos, eh, el ejército. Pero lo que es más importante, no tenemos que restarle importancia, es la aparición de las escuelas. Con la aparición de las escuelas aparece no solamente la instrucción pública y demás, sino una fuerte presencia del Estado, digamos. Y el Estado con esa capacidad de crear símbolos y crear identidad o compartir identidad en común, digamos, ¿no? Nos va a enseñar sobre Belgrano, sobre San Martín, sobre gestas nacionales y se le va a empezar a restar importancia al carácter provincial de las poblaciones de cada provincia y se va a empezar a conformar un ser nacional. ¿eh? Entonces fijémonos en la importancia que tiene esto,
que es uno de los 4 aspectos de estatidad totalmente ineludible, que es la capacidad de crear símbolos que internalicen identidad. ¿eh? Por supuesto, alrededor de la educación, alrededor de la escuela, se generó un fuerte debate en un consejo pedagógico que fue en 1882. Roca llama a un consejo pedagógico que es un consejo internacional pedagógico, ¿no? O sea, se hace un congreso, vienen de diferentes partes del mundo a debatir, bueno, qué clase de educación es la actual, la que hay, la del momento, y que tendría que adoptar Argentina. Finalmente, dentro de ese congreso pedagógico se crea un debate entre 2 posturas. La postura laicista, principalmente sostenida por el núcleo de la generación del 80, y con Sarmiento a la cabeza, ¿no? Si bien Sarmiento no era un integrante de la generación del 80, seguía haciendo ruido aquello que decía, más cuando se trataba de educación, ¿no? Y por el otro lado estaban aquellos que querían mantener digamos, la educación religiosa en los colegios. Bueno, así es que entre debates y qué sé yo, se llega a la conclusión de que la educación debe ser laica. Y ahí es que se adopta el carácter obligatorio, gratuito y laica de la enseñanza pública primaria. Digamos que mucho del sistema educativo que hoy tenemos surge de esa época. Entonces, desapegado de juicios ideológicos y morales que creo que hay un enorme déficit de estos gobiernos que estamos hablando ahora, el carácter trascendente de formación de la identidad argentina es impresionante. ¿tá? Bueno, después el texto va a abordar sobre vueltas, sobre las dinámicas electorales y políticas y demás, y el fraude, que no es muy importante. Después se va a hablar de la vida política más allá de las urnas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, ¿qué vida política podía llegar a tener un inmigrante, vamos a suponer, o un tipo recién venido de Santiago del Estero a vivir a Buenos Aires, ponele, pero principalmente un inmigrante? ¿Qué clase de participación política iba a tener en, eh, en una política totalmente de patriciado, de unicato, de élite? No iba a tener ninguna. Pero lo que no quiere decir que si bien no hay política en las urnas, no hay política anarquista, política socialista, o si había socialista era muy intrascendente, en las urnas se empezaron a formar clubes y mutuales donde, por ejemplo, los inmigrantes o los mismos gremios de profesionales se iban agrupando para crear socorros mutuos, eh, seguros, para apoyarse en momentos de enfermedad o cuestiones de ese tipo. Que además se hablaba fuertemente de política y se participaba y se emitían documentos políticos, había prensa política, digamos, pero toda esta política, esta vida política que por mucho tiempo se había negado, la tradición que revisa esta época, digamos, o que nos enseñó sobre esta época, dice que el inmigrante era más bien apolítico, que venía sin una voluntad política y que venía solamente a laburar, y que no le importaba la política. Bueno, ya vimos que eso es mentira. Había un fuerte movimiento político, pero que era totalmente alternativo. ¿Por qué? Porque no podían participar libremente o las elecciones eran fantoches, ¿no? Bueno, la presidencia de Roca es a los parámetros de la generación del 80 y del liberalismo y la tradición liberal argentina, un gobierno muy exitoso. Por supuesto, el unicato, cómo funcionaba, uno de los gobernadores de las diferentes provincias, porque no
había reelección en Argentina, iba a ser eh, nombrado presidente de la nación. ¿Quién termina siendo el gobernador de la provincia de Córdoba? Miguel Juárez Celman, que se caracterizó por una gobernación muy exitosa en Córdoba, que se generaron muchas obras públicas como el dique de San Roque y demás, pero además fundó colegios, es decir, se hicieron carreteras, se tiraron líneas de telégrafo. Bueno, fue asociado a una gestión bastante exitosa. ¿Quién era Juárez Celman? Bueno, no solamente era el gobernador de la provincia de Córdoba, sino que además era el cuñado de Julio Argentino Roca. Por lo tanto, se había comprado todos los números de la rifa para ser presidente. Termina nombrándose a él presidente y como vicepresidente al señor Carlos Pellegrini, que era un señor un abogado muy ilustre en la época de la generación del 80. Bueno, ¿por qué se caracterizó la presidencia de Juárez Celman? En principio tomó una decisión que lo condenó políticamente. Era un tipo con muchísimo orgullo personal, un tipo rico, orgulloso, bien, digamos, un oligarca, un dandy además, que rápidamente se quiso deshacer del padrinazgo de Roca, ¿no? Entonces empieza a tomar sus propias decisiones dejando a Roca de lado. Vamos a ver las consecuencias que tiene. Pero al mismo tiempo no las tuvo todas consigo en lo económico. Y vamos a ver por qué. La presidencia de Roca, pero también la presidencia de Avellaneda, habían significado un permanente crecimiento económico totalmente abismal. Entonces, estas perspectivas de crecimiento económico y de desarrollo crearon un enorme volumen de especulación financiera, ¿no? Esto no va a parar de crecer, nos vamos a llenar todo de guita, bueno, compramos títulos, esto, negocios, bolsa, y generó una enorme especulación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La especulación también significó endeudamiento. Bueno, vamos a poner un negocio de tal cosa. Bueno, pedimos un crédito y ponemos un negocio y le vendemos papa frita congelada a todo el mundo. Pediste plata. ¿Tá? Entonces, y al mismo tiempo el gobierno empezó a tomar también empréstitos públicos, o sea, había deuda privada, deuda pública y un enorme grado de especulación. ¿Está bien? De repente el gobierno se quedó sin forma de pagar esos créditos y empezó a emitir moneda sin respaldo. Recordemos que en el momento existía algo que se llamaba el patrón oro. ¿El patrón oro qué era? Tu riqueza real estaba medida en oro. O sea, no podías tener más plata que el oro que tenías en tus reservas. Entonces, emitir sin respaldo quiere decir que emitías más del oro que tenías. Hoy pasa lo mismo con los dólares, ¿no? O sea, cada vez que Argentina devalúa su moneda es porque emite más peso de la cantidad de dólares que hay en el Banco Central. ¿Esto qué generó? Una pérdida del poder adquisitivo impresionante, ¿tá? Una pérdida del poder adquisitivo. La gente empezó a hacer huelgas, hubo mal humor, la gente la estaba pasando mal. Pero al mismo tiempo, todos aquellos que habían pedido créditos, el Estado que había pedido créditos, no los pudo pagar. ¿Por qué? Porque la gente tampoco consumía, entonces toda esta especulación se empezó a caer. No pudieron pagar y así es que el préstamo que le habíamos pedido a la Baring Brothers y a las grandes instituciones de crédito inglesas, no se los habíamos podido pagar y Argentina sí entra en bancarrota y hay una gran caída de toda esta especulación y genera una gran crisis económica, que al mismo tiempo le vamos a sumar otro factor a la crisis económica, que es el factor político. ¿Cuál era el factor político? Bueno,
Ya vimos que Juárez Celman se quiso desmarcar de Roca, pero al mismo tiempo el surgimiento de todos aquellos que habían quedado excluidos del Partido Autonomista Nacional, y me estoy refiriendo a los militaristas no habían sido incluidos, habían sido muy fuertes en un momento, los católicos enojados con las leyes laicas, los autonomistas de Buenos Aires que querían la autonomía de Buenos Aires y su aduana, que se vieron fuertemente burlados por la federalización de Buenos Aires, más antiguos políticos que quedaron por esto o por el otro excluidos del sistema de reparto del unicato roquista, terminaron nucleándose alrededor de una agrupación que se llamó la Unión Cívica. La Unión Cívica juntaba a todos estos sectores muy heterogéneos entre sí y postularon a Bartolomé Mitre como candidato a presidente. Mitre era un tipo con mucho lustre y muy reconocido, con un enorme prestigio en aquel momento, y como vicepresidente a Leandro Alem. Esta agrupación, la Unión Cívica, organizó un movimiento revolucionario en contra del unicato de Juárez Celman y del régimen que representaba Juárez Celman. Entonces, había el malestar político de esta gente, pero que también tenía que ver con el malestar económico y demás, ¿no? La exclusión de la clase media del gobierno. Entonces, todo esto se juntó en un cóctel que fue el movimiento revolucionario de la Unión Cívica. La revolución no triunfó, fue reprimida principalmente por Roca, no triunfó, pero fue suficiente como para que Roca se pueda sacar del medio a Juárez Celman. Juárez Celman renuncia y sube a la presidencia el doctor Carlos Pellegrini, ¿no? A quien se le pasó a llamar piloto de tormentas. Piloto de tormentas porque más o menos pudo pilotear la situación económica bastante bien. Argentina rápidamente retoma la senda del crecimiento y del desarrollo y del progreso, y al mismo tiempo se pacifica políticamente la cosa. Entonces vemos que hay un fuerte llamado de atención. Entonces quiere decir que existía la oposición. Acá aparece una nueva oposición. Dentro de la Unión Cívica, frente a lo que era la elección a presidente, ¿no? La elección a presidente, a ver, pensemos, Roca en 1880 hasta 1886, entonces en 1892 iba a haber elecciones presidenciales. La Unión Cívica, sabemos que había presentado a Mitre y a Alem como fórmula presidencial. ¿Qué pasó? Bueno, Roca le ofrece a Mitre la presidencia, pero Alem no quería saber nada con negociar con Roca. Justamente no quería entrar en la red de reparto del unicato roquista, y rechazó radicalmente, se opuso radicalmente a el acuerdo de la Unión Cívica con Roca. Entonces la Unión Cívica se termina dividiendo en dos vertientes. La Unión Cívica Nacional, que apoyaba la candidatura de Mitre en concordancia con el roquismo, y por el otro lado la Unión Cívica Radical, que va a pasar a ser de ahí en más el mayor exponente de la oposición contra el régimen roquista. ¿Era la Unión Cívica Radical la única oposición? No. También estaba de por medio la oposición socialista. Había unas diferencias entre el socialismo y el radicalismo, por supuesto en lo económico, en lo social, ¿no? Pero con respecto a la forma, el radicalismo empieza a presentar una estrategia de abstención electoral, de revoluciones y de abstención electoral, mientras que el socialismo era participacionista, concurrencista, que quiere decir que va a participar de las elecciones, que cree que por medio de las elecciones se va a lograr introducir los principales postulados del socialismo. Bueno, ya llegamos a los 40 minutos, no quiero tenernos mucho más porque temo perder su
su atención. Así que vamos a seguir la clase que viene. Hasta luego.